Buenas noches, bienvenidos a la edición estelar de Costa Rica Noticias. Eice Chacón Cordero les saluda y de inmediato los invito a ver nuestros titulares. Dos familias de Curridabat lo perdieron todo esta madrugada luego de que un incendio consumiera sus propiedades. Según datos del Cuerpo de Bomberos, este año se han registrado 891 incendios estructurales y un total de 16.783 emergencias por fuego. Los hurtos, robos y asaltos disminuyeron un 34% en todo el país, pero los fraudes aumentaron durante la pandemia. La falta de recursos económicos durante la pandemia provocó que muchas familias abandonaran a sus mascotas en la calle y las instituciones dedicadas al rescate animal han triplicado sus adopciones. El Ministerio de Hacienda está valorando aplicar un nuevo impuesto para recaudar 200 millones de colones por año y ayudar al déficit fiscal. Iniciamos con el detalle de las informaciones. Los hurtos, robos y asaltos disminuyeron un 34% en todo el país. Sin embargo, los fraudes incrementaron un 51%. Así lo determinó el OIJ en su informe de la incidencia criminal 2020. Para este organismo, todo lo sucedido con la pandemia impactó en la criminalidad. El periodista Andrés Ortiz nos informa. Andrés, adelante y muy buenas noches. Buenas noches, así es, el organismo de investigación judicial dio a conocer el día de ayer la incidencia criminal del año 2020. En esta incidencia criminal son muy claros en explicar que la pandemia y todas las medidas que ha conllevado durante este año la pandemia han impactado de manera directa en la criminalidad del país. Esto por la rebaja en delitos como los asaltos, los hurtos, los robos, por menos personas en la calle, por las medidas de restricción y demás. Sin embargo, han aumentado en un 51% las estafas. Veamos. Todos los años el OIJ da a conocer la incidencia criminal del país basada en la cantidad de denuncias que reciben en todas las delegaciones judiciales. Para este año, la conclusión general a la que llegan los agentes es que la pandemia y todo lo que conlleva la misma impactó en la criminalidad del país. Las cifras son de enero al pasado 7 de diciembre. Los robos, hurtos y asaltos disminuyeron un 34% comparado con el 2009. Se presentaron 4.584 robos menos que el año anterior. Liberia Centro, Jacó y Alajuela Centro son los distritos con la mayor incidencia. En cuanto a los asaltos, se presentaron 6.606 asaltos menos en comparación con el año anterior. Los distritos de San José, Hospital, Merced y Catedral es donde más asaltan en todo el país. Por otra parte, los hurtos bajaron 7.979 hechos. También en los distritos de San José, Hospital, Catedral y Merced es donde más hurtos se cometen. Y en general todas estas condiciones que se impusieron durante varios meses pues impactaron en los delitos. ¿Por qué razón? Porque el delincuente se percató y que ya no tenía, digamos, una facilidad o una posibilidad de cometer los delitos tradicionales, que son los delitos que implican algún contacto o algún encuentro y que generalmente afectaban a transeúntes o afectaban a personas que dejaban sus bienes en determinados sitios y que propiciaban una situación de descuido que favorecía la comisión de un hecho criminal que generalmente era de carácter patrimonial. Veamos. En total se registraron 1.256 estafas más que en el 2019. Los timos aumentaron 3.039 casos. En cuanto a las estafas, se presentó una disminución de 1.823 casos. En suplantación de identidad se presentaron 44 casos más. En estafa informática, 127 casos más. Los fraudes disminuyeron en 106 casos. La suplantación de páginas electrónicas aumentó en un caso. Administración fraudulenta y apropiaciones indebidas disminuyó en 12 casos. Otros o indeterminado se presentaron menos 15 casos. Y falsedad ideológica en certificados médicos aumentó un caso. El delincuente se percató de que las medidas del COVID
implicaban menos posibilidad de contacto, menos posibilidad de encuentro, menos posibilidad de choque, y eso reducía las opciones de obtener los bienes mediante los métodos tradicionales. Y entonces recurrió al método virtual, al método telefónico y a la estafa en línea o a la ciberdelincuencia. Sin embargo, en los homicidios dolosos, es decir, premeditados, hay menos homicidios. En todo el 2019 se presentaron 564 y hasta esa fecha de este año se registran 559, lo cual representa una tasa de homicidio de 10.9 por cada 100.000 habitantes. Bien, y es que para hablar precisamente del aumento de las estafas, que muchas se generan por medio de todos los métodos electrónicos, nos encontramos con don Ronnie Jiménez, quien es representante de la Asociación Bancaria Costarricense. Don Ronnie, gracias por atendernos, buenas noches. Temas importantes que va a conocer el organismo de investigación judicial, un aumento en las estafas y en estos, por ejemplo, las estafas timos o las estafas con tarjetas o del falso funcionario son los principales hechos que se cometieron durante este año. Desde la asociación, ¿cómo analizan estos datos? Es importante hacer un llamado a la ciudadanía de que esto va a continuar. El problema que tenemos es que la gente no está atendiendo el llamado que hacen ustedes, muy amablemente ustedes nos ayudan y nos ilustran en todo momento. Sin embargo, la gente no pone atención a llamadas extensas de 2 horas donde ellos no se percatan, la ciudadanía no se percata de que un delincuente hace lo mismo que ellos, pero de una forma mucho más rápida con una plataforma bancaria. Entonces, inscriben cuentas favoritas en una forma rápida mientras está en la línea telefónica. Si usted es una persona física, pero tiene ligada una personalidad jurídica, una empresa X o Y, usted va a perder su dinero. La afectación va a ser tremenda para usted, para sus empleados, para todo lo que lo rodean a ustedes, por un simple descuido de una llamada telefónica. Mucha atención durante estos días y, por supuesto, estar atentos a esas llamadas de los delincuentes. Esta es la información que tenemos. Regreso con ustedes al estudio. Buenas noches. Gracias, Andrés, por esta información. Continuamos con más noticias. 6 vecinos de Curridabat lo perdieron todo esta madrugada a causa de un incendio estructural. Según indicaron los afectados, fue a las 2 de la mañana cuando se despertaron por los insistentes ladridos de un perro, pero desconocen aún las causas del siniestro. A esa hora, un menor de edad se levantó y se percató de las llamas en esta propiedad ubicada a 300 metros de la municipalidad de Curridabat. Entre los afectados se encuentra una pareja, sus 3 hijos y un primo de la dueña de la propiedad. Si usted quiere ayudar a estas personas, puede hacerlo mediante Simpe Móvil a los números de teléfono 84 86 6601 de Alejandro Aguilar y al 87 49 55 85 de Johnny Aguilar. Esos números usted los observa en pantalla. Precisamente hasta las 7 de la mañana de este martes, los bomberos reportaban que en lo que llevamos del año se han registrado un total de 891 incendios estructurales. Y como lo veíamos en la información anterior, según los datos del Cuerpo de Bomberos, en lo que llevamos del año, se han registrado 891 incendios estructurales. Precisamente hacemos contacto con el jefe de operaciones de bomberos, don Ronnie Quintero, quien nos va a ampliar sobre esta información. Gracias por estar con nosotros, don Ronnie, muy buenas noches. Hola, muy buenas La noches. primera consulta sería, ¿cuáles son las estadísticas de incendios estructurales en lo que llevamos del año y cómo se ha mantenido la situación en el mes de diciembre? La oficina de despacho del Cuerpo de Bomberos lleva una estadística detallada durante todos los años. El año en Costa Rica se comporta de una manera muy típica, la época seca y la época lluviosa. Normalmente en la época seca es muy predominante el tema de incendios en charrales e incendios en forestales, que asociado a eso muchas veces tienen pérdidas humanas y también tenemos pérdidas en estructuras. La segunda parte del año es más típico de la época lluviosa, con un incremento en las emergencias asociados a los vientos y a las lluvias. De hecho, en el intercambio entre ambas épocas hay una parte muy característica de calles resbalosas donde aumenta la cantidad de accidentes de tránsito. Hablando específicamente del tema de incendios, solo para este año llevamos 891 incendios en estructuras. Es una cantidad alarmante, a la cual siempre hacemos un llamado a tomar las medidas preventivas correctas. No obstante, como parte de un efecto de la pandemia y
más gente en las casas, hemos notado que hay un incremento menor al que tuvo el año pasado, en el 2019. De hecho, en incendios en estructuras, el 15% menos de incendios se refleja en lo que va de este año. Gracias, don Ronnie. Para continuar, ¿cuáles son las principales causas de incendios en estructuras en nuestro país? ¿Cuál es la causa principal de los incendios? Seguimos notando que el tema principal de la causa de incendios es asociado a la electricidad, cortocircuito. Por eso reiteramos un llamado a la población en ser prudente en esta época del año, en donde usualmente hacemos más conexiones, un tema de iluminación, de la decoración navideña, el arbolito, el pasito, también el tema de las candelas que se usa frecuentemente. Hay que comprar e instalar implementos eléctricos de calidad, certificados, y no sobrecargar las líneas eléctricas, que normalmente es lo que hace circuitos y sobrecalentamientos que causan a la postre esos incendios. También es importante tomar las medidas preventivas ahora que se encienden fogones, evitar a toda costa el uso de la pólvora. Don Ronnie, estamos a muy pocos días de la Navidad y también de las celebraciones de fin de año. ¿No está de más hacer recomendaciones para el cierre de este año a manera de prevención? ¿Cuáles podrían ser? Es importante hacer un llamado de nuevo a algo que hemos estado reiterando con respecto a las medidas preventivas. En una casa muy típica de Costa Rica, entre 80 a 100 metros cuadrados, en menos de 4 minutos los gases tóxicos producto de un incendio, hablemos de la noche cuando la gente está dormida, en esos 4 minutos hace que la gente ya pierda la conciencia, ya quedan inconscientes y no se dan cuenta de que algo se está quemando. Es importante la instalación de detectores de humo como primera instancia, y en segunda instancia tener un plan de evacuación preparado en la casa. No solo es preparado de que una vez lo hablamos, sino eventualmente practicarlo, y eso asociado a una segunda salida opcional. En caso de que no podamos salir por la salida principal, tener una salida hacia el patio, o una salida al techo, o una salida que nos permita asegurarnos que, en conjunto con una alarma de incendio que nos da un aviso temprano cuando apenas el fuego empieza, y una salida oportuna de la casa, podamos resguardar lo principal, que es la vida. Le agradecemos a don Ronnie Quintero, jefe de operaciones de bomberos, por regalarnos estos importantes datos y también estas recomendaciones. No está de más que en nuestros hogares pongamos en práctica todo esto y evitemos ser víctimas de una emergencia por incendio. A esta hora vamos a nuestra primera pausa comercial. Ya casi volvemos con más de la edición estelar de Costa Rica Noticias. La falta de recursos económicos durante la pandemia provocó que muchas familias abandonaran a sus mascotas en la calle, y las instituciones dedicadas al rescate animal han triplicado sus adopciones. La Navidad ya llegó, bien seguro va a marchar. La familia segura se cuida también, para que en las fiestas todos sanos estén. Por muchas noches de paz, seguros esta Navidad. Banco Central de Costa Rica presenta los nuevos billetes con seguridades de última generación. Para identificar su autenticidad, siga 3 sencillos pasos. Toque el relieve en el retrato y en los puntos. Mire los efectos en el escudo nacional. Gire el billete y vea el círculo flotante en el mapa y cómo cambia de color verde a azul. Los nuevos billetes son más seguros, duraderos y de material reciclable. Así que toque, mire y gire. El riesgo siempre va a existir, como cuando usted y mami se pusieron la remendona. Porque me acuerdo, es que quiero que la remendona crezca por usted, por ella. Beatriz tiene talento, tiene capacidad, ha hecho un gran esfuerzo y un gran trabajo.
son otros tiempos, Beatriz. Yo sé que son otros tiempos, por eso me estoy preparando. ¿Usted me quiere robar a mi diseñador? No, robar no. Es simplemente una oferta, es cosa de él si la toma o no. Porque vamos a convertir la Remendona en un lugar donde los sueños se hacen realidad. No te perdás el final de temporada de La Remendona, la serie donde se arreglan prendas, almas y vidas. Este sábado 26 de diciembre a las 6:30 de la tarde, solo por 13. Costa Rica Televisión. A esta hora le presentamos en pantalla la compra y venta del dólar según el Banco Central de Costa Rica. Para mañana miércoles la compra estará en 604 colones con 69 céntimos y la venta en 611 colones con 54 céntimos. La COVID-19 tiró a la calle a perros y gatos. Afectados económicamente por la pandemia, muchas familias sacaron las mascotas del hogar y las abandonaron a su suerte. Organizaciones rescatistas y centros veterinarios aseguran que el abandono de estos animales se duplicó y triplicó durante estos 9 meses de pandemia. Nuestra compañera, la periodista Julieta Cambronero, elaboró una información especial y le damos la bienvenida a esta hora para que nos cuente más acerca de esta lamentable situación. Julieta, muy buenas noches, bienvenida, un gusto estar aquí con usted. Me quedé sorprendida cuando vi esta información porque definitivamente la pandemia tiene otras aristas que nosotros como ciudadanos no pensamos ni nos imaginamos. Julieta, buenas noches. Hola Isel, buenas noches para usted y para todos los que nos sintonizan. Así es, son otros de los rostros, podríamos decir, víctimas de la pandemia del coronavirus en nuestro país, de los cuales poco se habla tal vez o tiene trascendencia en los medios de comunicación, y en Costa Rica Noticias hemos querido reflejar esa situación que está pasando todavía con los animales, con nuestras mascotas que fueron tirados a la calle, y precisamente lo vamos a conocer en esta información especial que elaboramos. Trico estuvo amarrado en las afueras de un edificio en Tibás durante una semana. Maya se encontraba en un lote baldío en Puriscal con 10 bebés. Ella, a quien le diremos Blanca, fue sacada de su casa y se encontraba en Alajuela. Todos tienen algo en común: han sido abandonados durante los 9 meses de la pandemia de la COVID-19 en el país. Trico, bueno, estaba amarrado en una Cruz Roja. Dicen que tenía como una semana de estar amarrado. Lo encontró una señora y pues habían como demasiados comentarios en el chat de Tibás. Y entonces de un Facebook de Tibás, pero nadie hacía nada. Maya la encontramos en Puriscal, estaba en un lote baldío, ella tuvo 10 bebés. Durante ese tiempo a mí me la reporta un compañero del trabajo, me indica que la perrita se ve muy débil, tenía una rajadura en la cabecita. Estos son los rostros de las otras víctimas de la crisis provocada por el coronavirus. Las mascotas tienden a ser los primeros sacrificados cuando las condiciones en los hogares se complican. Las organizaciones dedicadas al cuidado de mascotas, rescatistas particulares y centros veterinarios coinciden en que el abandono de animales se duplicó o triplicó por las consecuencias económicas en las familias generadas durante la emergencia de la COVID-19. Territorio de Zaguates, por ejemplo, hasta mediados de noviembre había rescatado 2.900 perros en los 9 meses de la pandemia y en promedio recuperan 900 por año. Actualmente en el sitio hay más de 1.900 animales. Si te digo que se triplicó, me quedo corto. En estos meses que llevamos de la pandemia, hemos recogido casi 3 veces más animales de lo que habíamos recogido en el 2018. No es que yo justifique, jamás voy a justificar el abandono, pero la situación económica que están pasando muchas familias es algo terrible. Entonces han tenido que abandonar sus hogares, han perdido la casa o no pueden pagar el alquiler que antes pagaban. Se tienen que desplazar a casas de familiares donde lamentablemente no hay espacio para los perros. En el Centro Veterinario Gocha, en Heredia, han tenido variedad de casos de abandono, tanto de perros como de gatos. Creen que los casos se han duplicado en los últimos 9 meses.
abandono se da en todo lado. Nosotros como centro veterinario, hasta mismo como la veterinaria pasa cerrada en horas de la noche, nos dejan cajas con perros, cajas con gatos. También hemos tenido el caso de abandonos de perros amarrados dentro de un saco, metidos en un charral, camadas de perros botadas en un caño, pues de todo hemos tenido realmente en estos meses. Maygualida Brenes es rescatista independiente desde hace 3 años. Durante los 9 meses de la crisis de la COVID-19 ha rescatado 50 animales en condición de abandono. Sí se veían casos, ¿verdad? Pero creo que la pandemia ha venido a agudizar un poco más por el tema de que muchas personas han tenido la necesidad de cambiar de domicilio. De repente el hecho de que tener que pasarse a una casa, un cuarto o tener que compartir con un grupo familiar les ha hecho la necesidad de tener que dejar a sus mascotas. La COVID-19 seguirá o bien no hay una fecha de caducidad, por ende existe la posibilidad de que los animales sigan estando en riesgo de ser abandonados. Ante eso, ¿qué podría hacerse para frenar el abandono? Primero, ser responsable y si la situación económica no permite comprarle el alimento del animal, darle una parte de lo que usted acostumbra a comer, no tirarlo a la calle, buscar una opción donde puedan recibirlo, adoptar antes de comprar y castrar a los animales. Sobre esto último, Álvaro Saumet de Territorio de Zaguates cree necesario que las castraciones sean obligatorias y gratuitas. A mediano plazo, la solución real es que las castraciones se hagan gratuitas y obligatorias. Las castraciones deben ser financiadas por todos nosotros. Hay muchas familias que no tienen para pagar 10.000 colones por una castración. Lo más importante ahora es adoptar. Yo pienso que lo más importante en estas épocas de pandemia, uno no puede desperdiciar literalmente la plata comprando un perro de $1.000, de $2.000, habiendo tantos perros y tantos gatos en la calle. Las organizaciones y personas dedicadas al rescate de animales trabajan con limitados recursos y además tienen deudas. Territorio de Zaguates, por ejemplo, acumula una deuda de más de 20 millones de colones. Si usted quiere ayudar con el dinero, puede hacerlo a través de la página web www.territoriodezaguates.com. Si desea adoptar, puede enviar un mensaje al WhatsApp al 8484-7329. Para colaborar con la rescatista Maygualida Brenes o adoptar, puede enviarle un mensaje al WhatsApp al 7260-5944. Esta información está disponible también en nuestro sitio web costarricamedios.cr para que pueda volverla a ver y escuchar. Eisa. Julieta, bueno, primero que nada aplaudir esta labor que están haciendo todas estas organizaciones que adoptan a estas mascotas. Algo importante también es, bueno, una familia, como usted lo decía en la información, que esté pasando malos momentos económicos y que, bueno, no puede hacerle frente a los gastos de su mascota. ¿Cuáles son las opciones que tiene? ¿Cómo puede ayudar a esos animales sin necesidad de abandonarlos a su suerte? Sí, así es, Eisel. Por supuesto, es entendible que muchas familias hayan pasado o estén pasando necesidades económicas y que se vean en la obligación prácticamente de dejar al lado el animal o su mascota. Entonces, ante esto, primero, bueno, si no puede seguir con el alimento de la mascota, comprárselo, pues que le dé alimento del que consume la familia, arroz, por ejemplo. Si ya no hay manera de mantener el animal, la mascota, pues que se busque una persona rescatista o alguna organización relacionada al tema para que se le brinde ayuda y pueda buscar otra salida. Por supuesto también, y lo más importante cuando se tiene una mascota es castrar, ¿verdad? Para que no exista mayor reproducción del animal, porque aunque algunos puedan ser muy buenos dueños, otros no, y al no castrar un animal posiblemente esté cayendo en una reproducción del perrito o del gatito. Entonces, primero también castrar cuando se tiene una mascota. Eso es primordial y evitará así que más población de animales y mascotas estén en la calle. Muy bien, Julieta, gracias por esta excelente información y muy buenas noches. Buenas noches.
Seguimos en temas nacionales porque a pesar de que la Caja Costarricense de Seguro Social ha sido insistente en que las camas de cuidados intensivos están al borde de un colapso, las autoridades de salud aseguran que la calidad del servicio y atención sigue siendo la misma desde que inició la pandemia. Nuestra compañera Melissa Valerio conversó con el médico Marco Bosa y nos trae el detalle. Adelante, Melissa, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, amigos de Costa Rica Noticias. Precisamente como lo mencionaban, conversamos con el médico internista intensivista de la Caja Costarricense del Seguro Social, Marco Bosa, quien nos mencionaba que ha habido cierta preocupación de las personas que tienen familiares internados en las unidades de cuidados intensivos. ¿Esto por qué? Porque semanas atrás, o más bien días atrás, la entidad ha mencionado que las camas para cuidados críticos están a punto de colapsar. Entonces, muchas familias han pensado que posiblemente la caja ya no estará brindando la misma atención a sus familiares. Sin embargo, el médico aclara que no es así, que las atenciones se mantienen y que no deben tener ninguna preocupación de que se está haciendo lo posible para salvar la vida de sus familiares. Veamos lo que nos dice el médico. Uno de los temores de las familias que ya tienen pacientes internados en estos salones es que al tener una cierta presión por parte de otras familias, de parte de otras personas que podrían requerir de cuidados intensivos, podría estarse dando una situación de agotamiento, una situación de desesperación por parte del personal médico y del personal adjunto, y que esto podría llevar de alguna manera a tirarlo a la toalla, como diríamos popularmente, de manera prematura. Quisiera que quede muy claro que nuestro compromiso, nuestro juramento hipocrático de ninguna manera nos permite abandonar a un paciente, ni siquiera bajar la guardia y muchísimo menos en cuidados intensivos, en donde nos hemos dedicado en alma, corazón y vida precisamente a rescatar pacientes críticamente enfermos, a rescatar pacientes que están al borde de la muerte. Por otro lado, el doctor Bosa también aclara que las personas que necesiten hospitalización, ya sea por COVID-19 u otra patología o incluso un accidente, deben saber que pueden acercarse al centro hospitalario más cercano sin tener duda de que van a ser atendidos. Así que ese es el llamado también para que si usted se encuentra mal, ya sea por coronavirus u otra causa, no deje de visitar un centro de salud porque esa sería la diferencia entre la vida y la muerte. Así que es un llamado también a las familias. Si hay un pariente que requiere de atención, por favor, ni siquiera lo duden. Vayan de inmediato a su hospital más cercano, vayan de inmediato a su EVAIS o a su clínica, busquen atención médica, que es absolutamente innecesario tener temor o evitar la consulta médica, porque de eso no se trata. De lo que hemos hablado muchísimo es que tenemos que cuidarnos mucho y tenemos que seguir haciéndolo. Y las fiestas navideñas y las fiestas de Año Nuevo podemos vivirlas mejor. Si nos cuidamos más, disminuimos los contagios diarios y hacemos que los hospitales se desestresen un poco, es decir, se liberen un poco de atención a pacientes que podrían no estar ahí si se hubieran cuidado más. Contarles también que este miércoles estaremos contando sobre la vida del doctor Marco Bosa, quien, como les mencionábamos, es médico internista intensivista de la Caja con más de 30 años de experiencia y nos contó cómo ha vivido la pandemia, por qué a veces luce enojado para hacer alguna intervención ante la prensa. Entonces, eso es lo que veremos mañana en nuestro noticiero del mediodía para que usted no se lo pierda. Eso es todo por el momento. Vuelvo con ustedes al estudio principal. Muy buenas noches. Gracias, Melissa, por esta información. Muy buenas noches. La Contraloría General de la República autorizó una contratación de urgencia a la Caja Costarricense de Seguro Social para comprar en forma directa el equipamiento requerido para la continuación de la estrategia de expansión de camas para el abordaje de la pandemia por COVID-19. Según el ente Contralor, el monto máximo es de $1.458.586. La justificación de la Caja Costarricense de Seguro Social
principal fue que en las últimas semanas se ha visto un aumento considerable de los casos y que ya nos encontramos en una segunda ola pandémica y por ende ha venido en aumento la utilización de camas hospitalarias, tanto críticas como no críticas por parte de los pacientes con COVID-19. Además indica que es de esperarse que esta situación se mantenga en tendencia a la alza debido a que se acercan fechas en las cuales se dan reuniones y personas en medio de aglomeraciones. Precisamente hoy, 5 sindicatos de salud le pidieron al ministro de Salud, Daniel Salas, que confinara a la población a partir de este momento y hasta el año nuevo. Esta información fue confirmada por el Ministerio de Salud, asegura que recibieron la carta y están analizando su respuesta. Además, este martes correspondía el informe del estado COVID-19 de los últimos días por parte del Ministerio de Salud y hoy por la tarde anunciaron que esta conferencia será dada mañana miércoles a la hora habitual. No adelantaron si habrá cambio de medidas, como ha venido también circulando en algunas informaciones extraoficiales. Sin embargo, sí detallaron que todos los datos los darán mañana miércoles después de la 1 de la tarde. Habrá que estar atentos para conocer si habrá cambios o no en las medidas por parte del Ministerio de Salud luego de recibir esta petición de los sindicatos de médicos y enfermeras. Y para ampliar este tema, también hoy la Caja Costarricense de Seguro Social dijo minutos antes de las 2 de la tarde que en este momento las camas de cuidados críticos en las unidades de cuidados intensivos de los hospitales de la Caja son 9 las disponibles que están distribuidas en el Hospital San Juan de Dios, Hospital Calderón Guardia, SEACO y el Hospital Escalante Pradilla. En otras informaciones, la Policía Profesional de Migración detuvo a 4 personas por inducir a una adulta mayor con discapacidad a pedir dinero en Cartago, sin importar su condición de salud y las condiciones en las que se encontraba. Los detenidos son 3 hombres de apellidos González Angulo y una mujer de apellido Angulo Morales. A ellos los vinculan con el presunto delito de trata de personas con fines de mendicidad forzada en contra de una persona adulta mayor con discapacidad. La investigación inició en octubre pasado y de acuerdo con la policía se determinó que 3 hermanos y su madre trasladaban a la persona adulta mayor hasta el centro de Cartago o alrededores con la finalidad de que la misma pidiera dinero para beneficio de los tratantes. Adicionalmente le sustraían alimentos o artículos que los transeúntes le regalaban a la víctima. La víctima permanecía en el lugar sin poder realizar sus necesidades fisiológicas de manera apropiada. Los sospechosos se encargaban de vigilar y visitar a la víctima en diferentes lapsos de tiempo y de forma aleatoria con el fin de quitarle el dinero recolectado. Además, la exponían en lugares estratégicos por los cuales transitan gran cantidad de personas para recaudar más dinero, poniendo así en riesgo la víctima en plena pandemia por el COVID-19 y aumentando el riesgo de contagio. Hoy, la Policía Profesional de Migración detuvo a 4 personas en el sector de Cartago por el delito de trata de personas con fines de mendicidad forzada. Los hechos dan inicio a partir del mes de octubre, cuando la Policía Profesional de Migración recibe información de parte de algunos ciudadanos quienes dan aviso de este proceso de explotación, el cual están sometiendo un grupo de personas que mantienen además un vínculo familiar con la víctima, siendo los sobrinos y la hermana de ella, y que la están ubicando en un sector estratégico en el centro de Cartago para pedir dinero a los transeúntes. Es el momento de conocer el adelanto deportivo con nuestro compañero Kenneth Meléndez. Muy buenas noches, Kenneth, un gusto estar con usted. Siguen las reacciones después de la final y el gane de la Liga. Buenas noches. Y lo decís con mucha alegría, Aisel. Definitivamente sí, todavía tenemos muchísima información que brindarle a nuestros televidentes. En el caso de la Liga Deportiva Alajuelense estamos haciendo un análisis de qué necesita la Liga para el próximo torneo. Ya el próximo torneo está muy cerca, además la Liga enfrentará la Liga de Campeones de CONCACAF, que es un torneo que hace mucho no disputa y que la Liga le tiene muchísimas ganas. Y entonces vamos a hacer un análisis de eso y también hablar un poco de Álvaro Saborío. Jugó poco, fue influyente en la Liga, pero se convierte en uno de los pocos jugadores, 8 jugadores en el país que han ganado títulos con 3 equipos diferentes. Un peso muy grande que ha tenido este jugador en la Liga Deportiva Alajuelense. Y también haremos un repaso de cómo está el mercado. Ya el Deportivo Saprissa prácticamente da por perdido a Johan Menegas, ya el jugador no renovó. Víctor Cordero nos comenta que ellos respetan la decisión del jugador, quien podría irse
a jugar a Estados Unidos, se habla del extranjero, aunque Herediano ha manifestado su interés de tenerlo, y también ya Cartago empieza a mover sus fichas, el hondureño Roger Rojas, que jugó con Liga Deportiva Alajuelense, llega a las filas del equipo cartaginés. Muy cargada la agenda entonces para este martes. Sí, viene el fin de año, pero esto no para, seguimos con mucha información en los deportes. Exactamente, bueno, lo dejo entonces para que invite a toda la gente que los acompañen hoy a las 8:30. Sí, a las 8:30 estaremos con esta y muchísima más información, también con información del Club Sport Herediano, que el día de ayer anunció a su nuevo técnico. Gracias, Kenneth, muy buenas noches. Buenas noches. Y nosotros vamos a aprovechar para hacer una pausa comercial y ya casi volvemos con más de la edición estelar de Costa Rica Noticias. El Ministerio de Hacienda está valorando aplicar un nuevo impuesto para recaudar 200 millones de colores por año y ayudar al déficit fiscal. En el pasado usted tenía que asegurar una póliza de responsabilidad civil, una póliza de incendio, una póliza de automóviles, si quería asegurar su carga, etc. Hoy en día en esa misma póliza usted puede tener todo asegurado y más, porque hay una serie de sublímites como interrupción de negocios que ya traían la oferta original, que ahora se robustecen en esta nueva oferta. Lo que hicimos fue hacer un producto de manera que usted pueda elegir qué coberturas tomar para su empresa. Dependiendo de su riesgo, de su visión, de lo que quiere trasladar a la aseguradora, usted podrá elegir entre una u otra cobertura, pero facilitando todo desde el punto de vista de tener una misma vigencia, de tener un solo producto, eliminamos muchísima papelería, modernizamos algunas de las coberturas, deducibles más que benefician al consumidor, etc. Grandes historias de la Biblia convertidas en bellos cuentos para niños. Superlibro, a las 10:30 de la mañana. Después de Sésamo, del 21 de diciembre al 1 de enero. Solo en 13, Costa Rica Televisión. Banco Central de Costa Rica presenta los nuevos billetes con seguridades de última generación. Para identificar su autenticidad, siga 3 sencillos pasos. Toque el relieve en el retrato. Mire la transparencia a través de la ventana. Gire el billete y vea el círculo flotante en el mapa y cómo cambia de color verde a azul. Los nuevos billetes son más seguros, duraderos y de material reciclable. Así que toque, mire y gire. Gracias por continuar con nosotros. El ministro de Hacienda, Elian Villegas, espera que para diciembre del 2023 el país alcance un superávit primario que le permita posteriormente disminuir la deuda. El próximo mes de enero, el gobierno iniciará las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional, de las cuales esperan obtener un crédito por $1.750 millones. Según el ministro de Hacienda, Elian Villegas, ese paso será vital para tener un déficit fiscal contenido y posteriormente cambiar la trayectoria de la deuda. Nosotros lo que hemos hecho es preparar una propuesta que estaríamos compartiendo con el fondo, por medio de la cual lo que aspiramos es a llegar a lograr superávit primario en el 2023 y a partir de ahí empezar a cambiar lo que es el horizonte de la deuda, lo que es la trayectoria de la deuda. Entonces, yo creo que además no hay que llegar con una ley en concreto, hay que llegar con una historia de un país, con un déficit fiscal que hemos logrado contener a pesar de estar en una situación de pandemia tan grave como la que hemos estado, con una situación financiera difícil, donde lo que tenemos en este momento es una deuda que tiene una trayectoria pues difícil y que hay que contener, pero donde precisamente a raíz de esa situación hemos hecho un esfuerzo enorme en contención del gasto y eso nos va a permitir cerrar con números que creo que serán muy favorables dadas las circunstancias que atraviesa el país y que atraviesa el mundo, ¿verdad? La aspiración del gobierno es lograr contener el déficit fiscal para mayo del 2022 y dejar al país en su camino por obtener un superávit primario que según las proyecciones se alcanzaría en diciembre del 2023. Cuando usted tiene superávit primario, lo que significa
es que ya le está quedando un poquito de plata de la suya para pagar la deuda. Cuando usted no tiene superávit primario, lo que implica es que usted tiene que pedir prestado para pagar lo que debe. Entonces, cuando ya a usted le sobra un poquito, usted empieza a pagar de lo que debe y entonces empieza a disminuir la deuda. Entonces, ese es un momento clave y ese momento se espera que ocurra a finales del 2023. Actualmente el déficit fiscal es de 9.3% del BIP, según lo anunciado en agosto anterior por el Ministerio de Hacienda. El Ministerio de Hacienda analiza diversas opciones para definir un nuevo impuesto que le permita recaudar cerca de 200.000 millones de colones al año. El Ministerio de Hacienda anunció recientemente su intención por cobrar el impuesto sobre la renta a la lotería. Además, por medio de un nuevo proyecto de ley, busca eliminar la exoneración de ese impuesto al salario escolar y cobrar 5% de impuesto a las remesas. Sin embargo, según el ministro de Hacienda, Elian Villegas, aún se debe hacer algo más que le sume a la reducción de los gastos en el gobierno, por lo que analizan diversas opciones en las que pretenden recaudar mediante un nuevo impuesto cerca de 200.000 millones de colones por año. Impuestos, en este momento se tiene presentado el impuesto a la lotería, que ahí también lo que se está buscando es que la lotería pague un impuesto sobre la renta. Y hay que pensar en algún impuesto que nos permita recaudar aproximadamente 1.6 del PIB, esos son 200.000 millones de colones al año, y esa sí es una tarea que tenemos pendiente en este momento. Aunque aún no lo tiene definido, el Ministerio de Hacienda ya está valorando las opciones para determinar cuál sería ese nuevo impuesto. Todavía no está claro, si hay varias opciones, pero no se tiene claridad exactamente sobre cuál de todas esas opciones es más viable en términos financieros, en términos de logística y en términos de aprobación parlamentaria. ¿Y cuáles serían esas opciones que están analizando? No, mejor cuando se tenga ya la opción definitiva se puede comunicar, pero ahora no tiene sentido pensar y hacer públicas una cantidad diversa de opciones que puede abarcar prácticamente todo el rango de los impuestos existentes y evidentemente al final lo que se va a aplicar es una partecita pequeña. El Ministerio de Hacienda analizará que ese nuevo impuesto tenga viabilidad política para su aprobación en la Asamblea Legislativa. Los primeros 5 proyectos del programa de obras impostergables, conocido como OBIS, del Fideicomiso Ruta 1 entre San José y San Ramón, representan un avance integral del 100% en las labores de diseño y de un 44% en las labores constructivas. Según el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, el sector que conecta Barreal con el Castela es la obra más adelantada con un 74% de avance. Más adelante, entre el río Ciruelas y el río Lajuela, las obras tienen un 40% de avance. Ahí se trabaja en la nueva estructura del primer puente. Se colocaron las vigas y se está finalizando la armadura de la losa. Para el 2021 se dará la orden de inicio para las labores del diseño de las OBIS del lote 2 correspondiente a la ampliación sobre el río Torres a 8 carriles y el mejoramiento del intercambio de circunvalación a la altura del Monumento del Agua. El Incofer mostró por dentro los nuevos trenes provenientes de China que llegaron la semana anterior a Costa Rica y que ya están en la Estación del Pacífico en San José, listos para iniciar las pruebas que los pondrán en circulación en el primer cuatrimestre del próximo año. El Incofer finalmente mostró el interior de los nuevos trenes que fueron traídos desde China la semana anterior y que muy pronto empezarán a formar parte de la flotilla ferroviaria. Los nuevos convoys son ligeramente más altos que los antiguos, por lo que el instituto trabaja en la adaptación de 5 de los andenes ferroviarios del país, principalmente para garantizar el acceso a sillas de ruedas. Los trenes ahora van a iniciar una etapa de pruebas, puesta en operación, conlleva pruebas dinámicas y pruebas estáticas sobre el derecho a la vía, recorridos, sincronización de sistemas de identificación de estaciones, etc. Esta etapa tiene una duración aproximadamente entre 10 a 12 semanas y con el fin de que en abril ya podamos iniciar la operación de pasajeros. Los vagones internamente están diseñados para mantener el flujo de circulación de los usuarios, ya que sus asientos están ubicados de forma lateral, permitiendo un pasillo con doble caminata. Cada tren dispone de espacio para transportar a 372 pasajeros. Los asientos preferenciales están ubicados muy cerca de las entradas y tienen un color distinto para diferenciarlos.
Otro detalle interesante es el sistema de información con pantallas donde se podrá ver la ruta completa del tren. Evidentemente estas unidades pues ofrecen son más viables, digamos, en cuanto al acceso y la movilidad para los usuarios porque son pensados a nivel ferroviario en relación al tránsito y en relación a cómo poder sujetarse y tener seguridad dentro de la unidad, y todo eso ayuda muchísimo más fácil para obtener las autorizaciones respectivas para poder ingresar más pasajeros. Cada unidad está conformada por 2 vagones unidos por una extensión que permitirá dar giro a las unidades. Además, un detalle interesante es que a diferencia de las locomotoras, estos traen incorporadas las cabinas de control y solo utilizan una palanca de manejo y no 3 como las actuales. Paralelo a la llegada de estos trenes, el Incofer también trabaja en el cobro electrónico del sistema de pago. Nosotros esperamos iniciar el próximo año con una serie de planes pilotos para poder hacer una realidad a fin de año, ya concretar el sistema de pago electrónico para los pasajeros. Evidentemente estos trenes igual ofrecen una mayor facilidad para el tema de pago electrónico porque tienen solamente accesos en laterales. Recordemos que uno de los principales problemas que nosotros teníamos con el pago electrónico es que las locomotoras, los vagones tienen 4 accesos. Entonces es muy difícil el tema del cobro y del confinamiento. Esto nos ofrece una oportunidad de mejora en ese aspecto. El segundo lote, compuesto también por 4 trenes, estaría llegando a Costa Rica a finales del mes de enero. El Incofer estima que estos 8 convoy estarían en servicio durante el primer trimestre del 2021. El 1,5 kilómetros de carretera que comunica el centro de Santo Domingo de Heredia con el cementerio local en la vía hacia Tibás es una literal pesadilla para los conductores, así como para quienes viven o tienen comercios a la orilla de la calzada. Los trabajos en este tramo fueron anunciados por el propio presidente de la República, Carlos Alvarado, en su primer día de mandato, pero 2 años y 7 meses después, las obras siguen inconclusas. Los 1.5 kilómetros de vía entre el centro de Santo Domingo y el cementerio sobre la ruta que lleva a Tibás es un verdadero calvario para vecinos, comerciantes y conductores de la zona. Los trabajos de ampliación ya cumplen 2 años y 7 meses sin que aún se defina una fecha de conclusión. Este tramo es uno de los 28 puntos del gran área metropolitana llamado Topics, donde se complica el tránsito vehicular y por lo tanto fueron declarados como prioritarios por el presidente Carlos Alvarado en el primer día de su gestión. Considerando esta urgencia, el 28 de mayo del 2018 dieron inicio los trabajos en esta sección de la Ruta Nacional 5, pero a este 22 de diciembre la vía no tiene la carpeta asfáltica y el paso para los vehículos es dificultoso. Está muy difícil, está apretada la cosa, mucha presa. Todos los días. La verdad es que sí es un poco complejo, más a estas horas que son un poquitillo horas pico y también en las tardes. ¿Desde hace cuánto estás aquí? ¿Mucho tiempo? Sí, transito casi que todos los días por acá, entonces sí, es bastante complicadillo un poco. Es un problema porque al haber esta calle en esta forma, para al menos los clientes no llegan igual. La mercadería es una que se maltrata, se ensucia. Y tiene que estar uno limpiando todo el tiempo, varias veces al día. Por lo mismo, porque es demasiado de polvazal y hasta para la respiración de uno, eso no es agradable. Tengo casi 3 meses de trabajar con el restaurante aquí de Leña y Carbón y esto es una barbaridad. Desde las 8 de la mañana, bueno, aquí se abre a las 11:30, pero yo llego a las 10 de la mañana. Y los vamos a las 10 de la noche y pueden hacer las tomas y vean las presas desde estas horas. Y son las 8, 9 de la noche, es igual. Las ventas súper bajas, la gente no se puede parquear, la suciedad es demasiado, el polvo es algo increíble. En el momento que vienen a hacer los trabajos siempre es cuando el comercio está más activo. Entonces es algo que nos está afectando sumamente a nosotros como comerciantes. Y no solo eso, los que vivimos aquí también.
En este punto, la pretensión es ampliar la vía 3 carriles. El ministro de Obras Públicas y Transporte, Rodolfo Méndez Mata, justificó a Costa Rica Noticias que recuperar el derecho de vía, así como el alcantarillado, complicaron las labores. El jerarca no indicó para cuándo se estima la conclusión de las obras, y en la oficina de prensa del Ministerio de Obras Públicas y Transportes no contestaron a las consultas hechas por este medio. Lo que sí explicó Mata es que entre enero y febrero se colocará un puente Bailey junto al ya existente sobre el río Virilla que comunica Tibás con Santo Domingo, para ampliar ese paso a 3 carriles. Desearíamos poder haberla concluido de una manera más acelerada, pero recordemos que eso lo hemos ido resolviendo de topic en topic, ¿verdad? De punto de congestión en punto de congestión. No obedeció un proyecto que se contrató para toda la longitud de la carretera. De manera que es muy difícil señalar que haya sido atraso en la ejecución de la obra. ¿Cuándo se estaría colocando el puente? Se empezaría el año entrante, entre enero y febrero. En un inicio se planteó la ampliación del puente a 3 carriles, pero la afectación económica de la pandemia al MOP dio marcha atrás con el proyecto. Ante eso, la solución momentánea será la colocación del puente modular. Según afirmó el jerarca del MOP, esta intervención en Santo Domingo estaría finalizada para el próximo año. Muy cerca de esa zona, entre Santa Rosa, de Santo Domingo de Heredia y La Valencia, se inició la ampliación de un tramo de la vía para descongestionar dicha ruta. Actualmente, la maquinaria trabaja en la limpieza del derecho de vía. En la ruta se habilitará un tercer carril. Vamos a una pausa comercial, ya casi volvemos con más de la edición estelar de Costa Rica Noticias. Protéjase hoy mismo con un seguro autoexpedible desde 5,000 colones al pagar su marchamo. Recuerde que el que a buen seguro se arrima, buena cobertura recibe. Además, quedará participando por fines de semana en hoteles en Costa Rica y pantallas. Pague su marchamo y adquiera su seguro autoexpedible en grupoins.com. La Sagrada Eucaristía desde nuestra Catedral Metropolitana y en diferentes templos del país los domingos a las 9 de la mañana y a las 5 de la tarde. Aquí en 13, Costa Rica Televisión. La Municipalidad de San José informa que a fin de mes vence el pago de los tributos municipales. Cancele en las agencias de los bancos de Costa Rica, Nacional, Simpe o en sus páginas web. Desde nuestra página web www.msj.go.cr consulte su pendiente y haga sus trámites accesando a la plataforma San José en línea. Municipalidad de San José. Trabajamos para usted. Gracias por continuar con nosotros. Este martes en nuestra sección Animales en Libertad le presentamos al tiburón leopardo. Es un animal inofensivo y tímido. El tiburón leopardo es una especie de tiburón de pequeño tamaño que habita únicamente en la costa norteamericana bañada por el Océano Pacífico. Es fácil de distinguir por el patrón que forman sus manchas, y así le dan su nombre de leopardo. El tiburón leopardo suele verse en aguas poco profundas, así como en bahías y estuarios. Pueden observarse ejemplares nadando en aguas de poca profundidad a menos de 4 metros. El tiburón leopardo tiene la morfología propia de los tiburones, una cabeza triangular y un cuerpo musculoso con 2 aletas dorsales, 2 pectorales y un caudal dividido en 2 lóbulos. Su tamaño ronda los 180 centímetros de longitud. Sus manchas son de color oscuro, muy definidas y simétricas, sobre un fondo gris. La parte de su vientre es de color claro. Aparte de tener un pequeño tamaño, es inofensivo y tímido. Puede asustarse fácilmente al ver a los buceadores.
En las informaciones internacionales, el vínculo sexual entre una niña de 13 años y un hombre 2 veces mayor que ella sería considerado abuso sexual contra menores en la mayoría de los países, pero no así en Filipinas. En Filipinas, cualquier adulto puede tener relaciones sexuales con niños o niñas a partir de los 12 años, una de las edades más bajas del mundo. Pero esto podría cambiar pronto. Luego de décadas de lucha de las organizaciones de protección de la infancia, el Senado tiene previsto votar en los próximos meses una ley para aumentar la mayoría de edad sexual a 16 años y planea establecer penas que van hasta la cadena perpetua para quienes infrinjan la norma. El proyecto busca ayudar a proteger a los jóvenes del archipiélago, convertido en paraíso para los pederastas en línea y donde se producen 500 embarazos diarios de adolescentes. Rose Álvarez tenía 13 años cuando empezó a tener relaciones con un hombre 2 veces mayor que ella y muy pronto quedó embarazada. No sabía nada de sexo porque todavía era una niña. No sabía lo que estaba pasando porque estaba muy ebria. Me emborrachó fácilmente con apenas un par de tragos de alcohol, incluso ahora. Una investigación nacional en 2015 mostró que el 20% de los jóvenes de entre 13 y 17 años habían sido víctimas de abuso sexual y el 4% había sufrido violaciones, según UNICEF. Las organizaciones de defensa de los derechos de los niños confían en que una modificación en la ley ayude a empezar a cambiar las cosas. El alcalde de Río de Janeiro, Marcelo Crivella, un expastor evangélico, fue detenido este martes en una investigación sobre un supuesto esquema de sobornos en la alcaldía. El alcalde de Río de Janeiro fue detenido el martes en una investigación sobre un supuesto esquema de sobornos. Marcelo Crivella, un expastor evangélico, estaba a 9 días de terminar su mandato, durante el cual fue objeto de varios procedimientos de destitución por malas prácticas y gestión deficiente. En el mismo operativo fueron arrestadas otras personas, entre ellas el empresario Rafael Alves, hermano de un expresidente de la Agencia Municipal de Turismo Río Tour. También Mauro Macedo, extesorero de la campaña de Crivella y primo de Emir Macedo, el fundador de la Iglesia Universal del Reino de Dios, de quien Crivella es sobrino. Según la investigación, que empezó en 2018 con la delación de un cambista, empresas que querían cerrar contratos con Río Tour daban cheques a Rafael Alves. El alcalde, que durante la última campaña electoral buscó mostrarse próximo al presidente Jair Bolsonaro, no logró la reelección en los comicios de noviembre, en los que perdió por más de 30 puntos contra el centroderechista Eduardo Páez. Ha sido acusado de mezclar política y religión y de favorecer a los miembros de su iglesia. El último escándalo fue motivado por un caso denunciado por TV Globo y apodado Guardianes de Crivella, un esquema mediante el cual funcionarios públicos intimidaban a los periodistas mientras hacían reportajes frente a los hospitales municipales, desbordados por la pandemia de coronavirus. El presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, recibió en Delaware la primera dosis de la vacuna Pfizer-BioNTech contra la COVID-19, mientras que en Connecticut se dio inicio a la campaña de vacunación del tratamiento desarrollado por Moderna. Joe Biden vacunado contra la COVID-19. El presidente electo de Estados Unidos recibió el lunes la primera dosis de la vacuna desarrollada por Pfizer-BioNTech en un hospital de Newark, en el estado de Delaware. Biden, de 78 años, fue vacunado junto a su esposa Jill. En 21 días, ambos deberán recibir la segunda dosis de la vacuna necesaria para obtener inmunidad. El demócrata elogió de manera poco común al presidente saliente Donald Trump por la logística en la campaña de vacunación. Esta administración merece algo de crédito por la operación Warp Speed. Paralelamente, comenzó en Estados Unidos la vacunación del tratamiento desarrollado por el laboratorio Moderna, aprobado el pasado viernes. El hospital de Hartford, en Connecticut, fue el primero en suministrar la inmunización, que también se administra en 2 dosis. El ARN le enseña a tu cuerpo a crear una porción del virus conocido como proteína de pico, y luego tu cuerpo reconoce la proteína de pico como un invasor y desarrolla anticuerpos. Entonces, cuando tu cuerpo está expuesto al coronavirus, ya reconocerá la proteína de pico y será capaz de neutralizarlo.
Según las autoridades, las condiciones menos estrictas de conservación de la vacuna de Moderna permitirán responder con mayor facilidad a las necesidades de las zonas rurales y de difícil acceso. Las vacunaciones en público se multiplican desde el lunes pasado, con el objetivo de disipar las dudas de una parte de la población del país que desconfía de la seguridad de las nuevas vacunas. En Estados Unidos, la pandemia ha dejado unos 17.800.000 contagios y más de 317.000 muertos. Hasta aquí esta edición estelar de Costa Rica Noticias. Gracias por informarse con nosotros. Lo invitamos para que después de la pausa no se pierda el espacio de entrevistas, conversaciones con Ernesto Rivera. Ya casi volvemos. Que de tu viaje solo traigas buenos recuerdos. Seguro de Viaje con Asistencia cubre tus gastos por muerte accidental, incapacidad total y permanente, gastos médicos, gastos funerarios, renta diaria, cancelación y acortamiento de viaje, repatriación y pérdida temporal de equipaje. Adquirí tu seguro viajero con asistencia en grupoins.com, al 800 Teleins o al CAL 84740050. Hasta antes del 21 de junio del 86, Maradona era un crack, un excelente jugador, todo esto que podemos pensar, pero no era todavía el padre de la patria. Una miniserie sobre el Gran Mundial de México 86, 1986, la historia de la Copa, en la que Maradona se consagra como jugador y Argentina como campeón. Tengo la suerte de encarar y ver a los ingleses que no me podían agarrar. Diego fue capaz de abarcarlo todo en 2 jugadas. Reviva estos grandes momentos el 20 de diciembre a las 9:30 de la noche y luego del 27 en adelante a las 9:15. Los domingos, aquí en 13, Costa Rica Televisión. El mañana será mejor. Tenemos esperanza de alimentar nuestros sueños, de hacer crecer nuestros anhelos, de vestirnos y salir a un futuro mejor. Lo haremos con esfuerzo, con nuestras ideas. Cada paso cuenta, como también cuenta cada cuota para nuestra futura pensión. Adelante, Costa Rica. El futuro se construye hoy. Caja Costarricense de Seguro Social.